Castilla y León decide hoy su futuro político. Quedan 35 minutos para que cierren los colegios electorales, para que se abran las urnas y comience el recuento de votos. Ahí lo están viendo, es el colegio Martín Chico en Segovia, donde todavía habrá gente que vaya a depositar su papeleta. La participación en esta jornada electoral es clave para muchos partidos, en un día además pasado por agua. Vamos a estar en todos los puntos claves de la comunidad, en todas las provincias, en las sedes de los partidos, también en Madrid. Estas elecciones se miden, como saben, en clave nacional. Tenemos un despliegue sin parangón para contarles al minuto lo que sucede y cuáles son las reacciones de las formaciones políticas. Por supuesto que en cuanto comience el escrutinio, se lo iremos contando al instante. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Estamos viviendo la jornada electoral más apasionante, casi podríamos decir, de la historia. Es casi imposible vaticinar un resultado claro. Todo está abierto y los propios partidos se mueven en la incertidumbre. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque nunca antes habíamos votado en unas elecciones anticipadas. Es la primera vez que lo hacemos sin la urna de las municipales, y a esto se une que los partidos locales irrumpen con fuerza en este 13 de febrero. Alejandra Abad, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes todavía, aunque vamos a tener también noche por delante. Vamos a estar muchas horas juntos. Hablaba yo de esas claves, distintas a otros comicios. Se me olvidaba una, ¿verdad? Sí, se te olvidaba una variable muy importante, que es precisamente esa variable nacional. Y se vota la composición de las Cortes de Castilla y León para 4 años más, para una nueva legislatura, la 11ª, pero también los partidos políticos, como apuntaba José Luis, se la juegan, y no solo aquí. En clave nacional se han querido ver estas elecciones como un cambio de ciclo, como los comicios que abren la carrera a las generales. Y esta noche también sabremos si es así o no y cómo van de fuerzas todas las formaciones políticas. Es, por tanto, otra variable a la que tendremos que estar muy atentos esta noche. Bueno, y todo esto se sigue decidiendo a estas horas. Son los últimos compases de una jornada que ha empezado a las 9 de la mañana, cuando han abierto los colegios electorales. En total somos 2.094.000 castellanos y leoneses los que estamos llamados hoy a votar, 20.000 menos que hace 2 años y medio, en las elecciones de 2019, y donde más cae el censo electoral, además, es en las provincias de León, Zamora y Salamanca. También hay un descenso en el voto por correo del 40%, y más de 50.000 jóvenes votarán por primera vez en nuestra comunidad. El número de candidaturas, es decir, de partidos políticos que se presentan, son 27, y 7 de ellos lo hacen en las 9 provincias. Esas son las grandes cifras de esta jornada, pero también hay otras. Al no celebrarse hoy elecciones municipales como antes, se reduce el número de mesas electorales. Hay 4.500, son 300 menos que en 2019. Por tanto, los vecinos de las entidades locales menores, más de 1.300 pequeños pueblos, han tenido que votar en el municipio del que dependen, su municipio de cabecera. Para ello, la Junta ha puesto a disposición transporte gratuito de autobús y de taxi. Bueno, vamos ahora al Centro de Procesamiento de Datos, situado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde se están ofreciendo de forma periódica los porcentajes de participación. Como decíamos antes, para los partidos mayoritarios, sobre todo PP y PSOE, es clave que sus votantes no se queden hoy en casa. ¿Qué tal, Alejandra Madaleno? Estás allí en ese centro. Cuéntanos, ¿cuál es la participación, el último dato que tenemos? El último dato oficial que tenemos de participación es el de las 6 de la tarde y podemos decir que la participación cae hasta ese momento. Estaríamos hablando de un 51,6% de votos, es decir, son 2 puntos menos si lo comparamos con los anteriores comicios, los de 2019. Y por cierto que hasta esa hora solo ha habido una provincia donde ha crecido esa participación, ha sido en Valladolid. Por ejemplo, en Soria se han quedado con unos resultados de participación muy similares a los que tuvieron en la anterior cita electoral, y donde más ha bajado ha sido en Ávila. ¿Qué hora se calcula la Junta de Castilla y León que tendría el escrutinio más o menos exacto o completo? Pues no ha querido dar una hora exacta el consejero de Presidencia, pero sí que ha dicho que será en torno a las 9 de la noche, cuando comience, cuando ya se tengan unos datos oficiales en ese escrutinio, los primeros datos, cuando comparezca aquí en este escenario, en rueda de prensa, en este centro de gestión de datos, para comunicar esos resultados electorales.
Bueno, volveremos a ese centro de gestión de datos cuando sea necesario. El acento se ha puesto en la participación, lo hemos visto en las jornadas finales de esta campaña, por la incertidumbre, entre otras cosas, de cómo podía influir no contar con el efecto arrastre de las elecciones municipales. Pero hay que decir, en reconocimiento a ustedes, a los castellanos y leoneses, que somos una comunidad que acostumbra a cumplir con buena nota sus deberes electorales. La media de participación en las autonómicas ha sido del 69% en estos años de autonomía. No ha bajado, de hecho, del entorno del 65%, como están viendo ahí en ese gráfico. Ha tenido además picos que han coincidido con momentos de mayor, podemos decir, rivalidad entre PP y PSOE. Por ejemplo, como ven, en el año 1987, primeras elecciones que ganó la entonces Alianza Popular por poco más de 5.000 votos de diferencia sobre el Partido Socialista. Y en 1995, otro de los puntos se superó, también el 73%. Fue el año en el que el Partido Popular consiguió el que hasta ahora ha sido su techo electoral, más de 800.000 votos. Al año siguiente, José María Aznar llegó a la Moncloa. Bueno, pues son las 7:31 de la noche, faltan, media hora justa casi para el cierre de los colegios electorales. Nos vamos a ir hasta uno de ellos, en este caso en Segovia capital. Ahí está Victoria Domínguez. ¿Están apurando ya los segovianos los últimos momentos para votar? Efectivamente, goteo de los últimos segovianos que aprovechan esta escasa media hora que queda para que se cierre la jornada electoral. Nos dicen que ha sido una jornada muy tranquila y sin incidencias en este colegio Martín Chico, uno de los que tiene mayor número de votantes en Segovia capital, un feudo tradicionalmente socialista en otras elecciones. Cuando dentro de casi media hora el presidente de la mesa diga en voz alta que termina la votación, quienes estén dentro del local electoral podrán votar, pero ya no podrá votar nadie más. Después se tramitará la entrada en la urna del voto por correo. A continuación votarán los miembros de la mesa y ahí comenzará el escrutinio, un escrutinio que este año por protocolo COVID se pueden utilizar guantes, es opcional, se les ha facilitado a los miembros de la mesa y además también por protocolo COVID se establece que se abran las ventanas para que haya ventilación en el colegio. Bueno, pues de un colegio electoral urbano nos vamos a un colegio electoral rural, porque si de algo se ha hablado en esta campaña y pre-campaña electoral es del campo, del medio rural, de cómo se vive en nuestros pueblos. Nos vamos a ir también a un municipio de Salamanca para ver si los habitantes del medio rural han votado o se han quedado en casa. Paco Gómez, buenas tardes. Estás en Villamayor de la Armuña. ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué ambiente hay? Pues parecido al que se encuentra en la mayoría de puntos de votación de Castilla y León, muy concurrida la jornada electoral en general a lo largo de todas las horas de votación. Durante la mañana en torno al mediodía más afluencia, después parón casi total a la hora de comer y en estos últimos minutos pues se nota ese cierto arreón después de una tarde de goteo. Los últimos votos que tienen efectivamente relevancia, como decimos, porque un poquito más de los salmantinos viven fuera de la capital, vienen en una zona semiurbana como esta, en Villamayor, en Alfoz, o bien en zonas directamente rurales, así que hay también muchas ganas de ver cómo se responde a los nuevos llamamientos electorales. Una provincia habitualmente bipartidista entre Partido Popular y Partido Socialista, pues esas nuevas propuestas, esos nuevos partidos cuyos mensajes parecen haber irrumpido con fuerza en el campo, pues ver también qué respuesta obtienen desde el electorado de fuera de las ciudades. En todo caso, absoluta normalidad aquí en el Colegio Público de Villamayor, donde la jornada ha transcurrido absolutamente sin incidentes. Bueno, muchas gracias, Paco. De momento no hay incidencias en casi ningún colegio, está siendo todo muy tranquilo. Vamos a ir, Alejandra, a ver de dónde partimos, ¿no? De todo esto. ¿De dónde partimos? Vamos a ver en esta jornada cuál es lo que se decide, cuál es el reparto de escaños en el hemiciclo de las Cortes Regionales. Todos los votos válidos suman, también los votos en blanco para ese reparto de escaños. Lo que hay en juego es la composición de las Cortes de la 11ª ya legislatura. Son 81 escaños los que se eligen desde 2019. Antes eran 84, pero como consecuencia de la pérdida de habitantes de León, Salamanca y Segovia, han bajado hasta
hasta esos 81. Estos escaños no se reparten por igual entre las 9 provincias, sino que el número que a cada una le corresponde está en relación con su número de habitantes y de la siguiente forma: 3 como mínimo, a los que se van sumando 1 por cada 45.000 habitantes a mayores. Así lo recoge nuestra ley electoral. Por tanto, la provincia o circunscripción con mayor tamaño es Valladolid, que elige, como ven, a 15 procuradores. Le sigue León con 13, Burgos con 11 y Salamanca con 10. Con 7, Palencia, Ávila y Zamora. A Segovia le corresponden 6 escaños y 5 a Soria. Bueno, pues eso es de donde partimos. Vamos a ver ahora también la situación hacia la que podemos ir, cómo queda la Cámara después de las elecciones del 26 de mayo de 2019. 2 años y medio, la legislatura sin duda más corta de la historia. Nos lo va a contar Ricardo Álvarez. Lo que salga de las urnas hoy será lo que llene el hemiciclo que tengo situado a mi derecha y que está cerrado hasta el inicio de la nueva legislatura. Hemiciclo en el que volverán a trabajar 81 procuradores, porque la comunidad no ha perdido tanta población en estos 2 años como para que descendiera el número de escaños en juego. Detallamos la composición de estas Cortes, en las que el PSOE volvió a ser el partido con más representación más de 30 años después. 35 procuradores obtuvieron los socialistas en mayo de 2019. 29 consiguió el Partido Popular y 12 Ciudadanos. Esos fueron los únicos 3 partidos con grupo propio. El resto formaban parte del grupo mixto, que estaba integrado por 2 procuradores de Podemos, uno del pueblo leonés, otro de Por Ávila y otro de Vox. Así estaban las Cortes hasta el pasado 20 de diciembre, fecha en la que se disolvieron y se convocaron las elecciones. Después repasamos cómo estaba formado este hemiciclo en la anterior legislatura, la que comenzó en 2015. Bueno, luego volvemos con Ricardo Álvarez, porque antes tenemos que recordar que esta ha sido una campaña intensísima. Antes lo comentábamos, y después de la jornada de reflexión para los ciudadanos y de descanso para ellos, hemos visto esta mañana de nuevo a los candidatos acudir a sus colegios a votar. En Burgos, en su provincia, el candidato socialista Luis Tudanca ha llamado a la participación masiva en un día, ha dicho, de celebración e ilusiones para elegir el futuro de Castilla y León. Acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, entre otros miembros del partido, Tudanca ha depositado pasadas las 11:30 su voto en el centro cívico Gamonal Norte de la capital burgalesa. Y llamada reiterada a la participación también del candidato del Partido Popular a revalidar la presidencia de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco ha votado media hora antes, a las 11 de la mañana, en la delegación de la Junta, en la Plaza de la Constitución, en Salamanca. Toda España, dice, está pendiente hoy de Castilla y León. Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos 4 años, ha subrayado. Mañueco ha pasado este día en Salamanca y desde esta ciudad va a seguir el recuento de los votos, como nos ha contado, desde 1982. No está prevista la participación de ningún líder nacional en ese acto organizado en la ciudad de Salamanca. Y el más madrugador ha sido Francisco Igea. El candidato de Ciudadanos ha acudido a votar a eso de las 10 de la mañana al Colegio Electoral Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid. Igea mostraba su confianza en que en el día de hoy triunfe la moderación, la cordura y la sensatez, porque tanto el país como la comunidad, ha dicho, lo necesitan con urgencia. Asegura que afronta la jornada electoral con mucha ilusión tras una campaña en crecimiento constante en la que ha visto cada día más apoyo. Ha valorado, eso sí, el enorme esfuerzo de sus compañeros de partido y ha apuntado que si algo falla será el candidato, que no puede ser otra cosa. Y en el Colegio Río Arlanzón de Burgos ha depositado su voto sobre la UNA el candidato de Vox. Juan García Gallardo, que se estrena en estas elecciones autonómicas, ha animado a que nadie se quede en casa, convencido de que su partido será decisivo, aunque ha querido ser prudente y ha dicho que no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Gallardo ha tenido que esperar una larga cola. Le acompañaban su familia y miembros de Vox. Y a mediodía, Pablo Fernández ha acudido a votar al colegio electoral situado en el Ayuntamiento de San Marcelo, de la ciudad de León. El candidato de Unidas Podemos aspira a que la opción que lidera sea actor determinante y decisivo para propiciar el cambio en Castilla y León. Ha vaticinado una jornada histórica. Cree que la preocupación y el miedo del Partido Popular se palpa y se percibe, lo que significa, a su juicio, que es posible un cambio de gobierno después de 35 años.
Y en una guardería de Cistierna, en León, ha votado a las 10:30 Luis Mariano Santos, candidato de la Unión del Pueblo Leonés. La formación leonesista aspira a conseguir sus mejores resultados en 20 años. Santos confiaba esta mañana en que los ciudadanos llenen las urnas de votos leonesistas para confirmar las buenas sensaciones que dice ha encontrado durante toda la campaña. Y hasta el Parque de Bomberos de Ávila ha acudido el candidato de Por Ávila para depositar su papeleta. Pedro Pascual ha votado a las 10 de la mañana, acompañado por el presidente y vicepresidente de la formación abulense. Todos ellos, como ven, con el color identificativo de su partido, el amarillo, en sus mascarillas. Pedro Pascual ha destacado la importancia de estas elecciones para Ávila porque es el Parlamento regional, dice, donde hay que llevar los problemas de Ávila para encontrar soluciones. Esta tarde va a guardar el cierre de los colegios y tiene un ratito viendo jugar al Real Ávila, porque recuerden que es presidente de ese equipo. Pues Alejandra, precisamente vamos a ver una imagen muy curiosa que le ha ocurrido a Pedro Pascual, el candidato autonómico de Por Ávila. Él es el candidato, es médico de urgencias y estaba trabajando en un partido del Real Ávila. Ha tenido que ir a socorrer a un jugador. ¿Y quién era ese jugador? Pues nada más y nada menos que su hijo. Ha tenido una lesión en la pierna, como ven sale corriendo. Bueno, hay candidatos que se van a las sedes a ver el escrutinio, a ver cómo va la evolución. Otros tienen que seguir trabajando, como es el caso de Pedro Pascual. Ahí ven cómo le recogen en camilla, no es nada grave. Pero bueno, es la imagen de momento curiosa. A las 8 menos 20 de la noche, Pedro Pascual atendiendo a su hijo en este partido del Real Ávila, donde, como decías, Alejandra, es presidente. Bueno, veíamos votar a los candidatos de las diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria. Ahora mismo son 7, pero la Cámara no ha estado siempre tan fragmentada. El bipartidismo mantuvo su preponderancia hasta las elecciones de 2015, en las que el PP perdió por primera vez la mayoría absoluta. Veamos cuál era entonces la composición del hemiciclo. Ricardo Álvarez. Antes comentábamos que el número de procuradores que se eligen hoy no descendían respecto a la anterior legislatura, algo que sí sucedió en 2019 por el descenso de población. En 2015 esta Cámara se formó con 84 escaños, por lo que la mayoría absoluta estaba en 43, cifra que rozó el Partido Popular con Juan Vicente Herrera a la cabeza. El PSOE de Luis Tudanca se quedó en 25 y Podemos irrumpió con fuerza llegando a los 10 representantes. Ciudadanos consiguió 5 y el grupo mixto estaba formado por un procurador de Unión del Pueblo Leonés y el de Izquierda Unida. Han pasado 7 años en los que ha habido cambios de líderes y otros que se han mantenido. También ha habido escisiones, confluencias y nuevos partidos. Pero todo eso os lo dejo comentar a vosotros. Bueno, pues luego lo comentaremos con los tertulianos. Hasta hace 6 días, apenas 6 días, se han publicado muchos barómetros sobre intención de voto en Castilla y León. Las encuestas han ido variando según se acercaba el día de hoy. Vamos a hacer ahora un compendio de los sondeos que han publicado muchos medios de comunicación, entre ellos el de Sigma 2 para Castilla y León Televisión y también el del CIS, que se desmarcaba del resto. Alejandra. Se han publicado, como dices, muchas encuestas y en todas ellas, salvo en el CIS, se observa cómo las expectativas iniciales del Partido Popular de acariciar incluso la mayoría absoluta se han ido rebajando. En los últimos sondeos el PP ganaría las elecciones, pero necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. El promedio de todas quedaría así. El PP se alzaría con 31 o 37 escaños. En esa franja el PSOE conseguiría entre 25 y 29 escaños. Vox es la tercera fuerza política más votada, tendría entre 10 y 13 escaños. Podemos entre 2 y 3 y Ciudadanos seguiría en caída constante según estas encuestas. Los sondeos le dan entre un procurador o directamente ninguno. Y en cuanto al CIS, tanto en su encuesta preelectoral de enero como en la encuesta flash de este lunes, se desmarca del resto y da la victoria al PSOE, aunque por un estrecho margen, eso sí, de ventaja con respecto al Partido Popular. Sería casi un empate técnico. El PP no sumaría con Vox los 41 procuradores que representan la mayoría absoluta y el PSOE tendría opciones si convence al resto de las formaciones de la Cámara. El CIS le da a Ciudadanos hasta 5 escaños y cifra la entrada de la España vaciada en hasta 3 representantes por parte de Soria Ya. Bien, pues ya estamos en la mesa de tertulia, de debate. Son las 8 menos cuarto de la noche. Quedan 14-15 minutos para el cierre de los colegios electorales. También para que empecemos a conocer algunas encuestas. Voy a presentar a mis tertulianos de hoy. Luis Jaramillo, director de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llenos de datos, de cifras, de papeles, ¿no? Como todos. Sergio Castaño, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Muy bien.
Imose Serrador, de ABC, ¿todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, buenas noches. Bueno, nos espera una larga noche, no van a estar conmigo toda la noche, vamos a ir turnándonos porque, oye, tenéis que trabajar también en vuestros respectivos medios. Es que yo presiento que va a ser tan larga, bueno, el escrutinio será... Sí, podemos tener los datos muy pronto, claro. 9:15, 9:30, veremos a ver, es verdad que no estamos acostumbrados a tener unos datos. Claro, es que las últimas coincidieron con municipales y europeas, pero aquí... Va a ser más sencillo. Claro. Por cierto, Luis, te quería preguntar, Michavila auguraba hace unos días que si la participación en Castilla y León baja del 33% a las 2 horas, a las 2 del mediodía, podría gobernar el Partido Socialista, podría gobernar la izquierda, pese a que fue Gaz3 el que le dio un primer sondeo de victoria al Partido Popular. Se ha superado ese porcentaje. Yo no sé si 2 puntos. Eso nos puede ya ir augurando lo que puede ocurrir. ¿O no creéis para nada en este tipo de...? Lo siento, yo es que no soy sociólogo y de verdad que intentar interpretar claramente todos esos datos, esa intrahistoria que rodea la tabulación y la manipulación de los datos, en manipulación en el buen sentido de la palabra, entiéndase, no sé qué es, ni mucho menos cuál puede ser el resultado, pero sí tengo una idea clara, y es que la participación en estos momentos la tenemos 2 puntos por debajo de las últimas elecciones autonómicas, y el hecho de que sean 2 puntos por debajo a mí me sorprende. Yo esperaba que hubiera mayor abstención de la que se está produciendo. Y además hay un hecho que es muy relevante también y que hemos de tener en cuenta y que va a marcar el final y el resultado. Y es el hecho de que si comparamos la participación en las capitales de provincia con las circunscripciones, es decir, con el conjunto de las provincias, nos damos cuenta que ha habido mucho más voto urbano que voto rural. Es decir, en los pueblos y en las ciudades intermedias ha habido más abstención hasta el momento de la que había habido en las anteriores elecciones. Y en algunos sitios con datos realmente llamativos. En la zona norte de León encontramos 10 puntos abajo en localidades como Bembibre o en las Navas del Marqués, que es el pueblo de Pablo Casado, un 17% por debajo. Sergio Mos, ¿os sorprende que de momento solo hay un 2% de diferencia respecto a las últimas elecciones de participación? Sí, yo coincido con Luis. Yo pensaba que la abstención iba a ser mayor en este caso. También es verdad que estamos diciendo, bueno, la abstención en el medio rural, todos hemos dicho que es ahí precisamente donde iba a estar el mayor porcentaje de abstención y es lo que se está demostrando. Y es ahí donde los partidos mayoritarios y especialmente el PP tenía más miedo de poder pinchar y de poder empezar a perder votos por ahí. En cualquier caso tendremos que empezar a esperar al escrutinio porque ahí los restos, con esta abstención y con lo que luego pase, los restos van a ser fundamentales y un procurador arriba, procurador abajo, va a cambiar completamente el panorama y podemos encontrar, o algún partido puede tener más de un susto en esta noche. Lo que está claro, Sergio, es que a estas alturas de la película, de la campaña que terminó anteayer, ya nadie habla de rozar la mayoría absoluta, que eran las primeras encuestas que daban las empresas demoscópicas al principio de la campaña e incluso en la pre-campaña, ¿no? Está claro que la estrategia no le ha salido al Partido Popular para nada, lo que parecía que iba a ser un plan desde las elecciones de Castilla y León, Andalucía, hasta llegar a la Moncloa. Eso no va a funcionar. Y es que probablemente ni a Mañueco ni a Pablo Casado les dieron un consejo que a mí me dieron cuando era joven y me gustaba mucho ir a Madrid, que era: Madrid no es Valladolid o Madrid no es Castilla y León. Y Alfonso Fernández Mañueco tampoco es Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso tiene un carisma. También las elecciones se celebraron en un contexto muy diferente, cuando todas las comunidades autónomas tenían unas restricciones bastante altas. Madrid tenía restricciones muy diferentes, quizá por el Hospital Central o por los motivos que fuera. Pero esto empujó a Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco no tiene ese carisma. Y lo hemos visto durante la campaña. A Alfonso Fernández Mañueco se le preguntaba ¿con quién va a pactar el Partido Popular? ¿Con quién va a pactar Alfonso Fernández Mañueco? Decía, con los ciudadanos. ¿Qué ha dicho Isabel Díaz Ayuso cuando ha venido aquí a Castilla y León? Si hay que pactar, pactaremos con aquellos que representan a Ortega Lara y no con aquellos que pactan con quienes secuestraron a Ortega Lara. Ha sido muy clara. Y esa claridad de Díaz Ayuso es la que le da reconocimiento, carisma, que no ha conseguido Alfonso. Pero esa claridad, te pregunto, Luis,
¿beneficia o perjudica al votante del Partido Popular? ¿El votante del Partido Popular quiere escuchar eso que dijo Díaz Ayuso o prefiere no escuchar como hemos escuchado? Yo creo que el votante del Partido Popular quiere identificarse con el Partido Popular de su zona, no con el Partido Popular de otros territorios. Yo creo que es verdad que Díaz Ayuso es una mujer, es una presidenta de comunidad que tiene un cierto liderazgo natural, pero a lo mejor ese liderazgo natural lo ejerce mucho mejor en Madrid que lo puede ejercer en la comunidad de Castilla y León. No quiero decir que no lo haga, pero es que el problema es que aquí ha venido Díaz Ayuso, pero es que hemos tenido permanentemente metido a Pablo Casado, y entonces al final lo que era una campaña de Castilla y León ha terminado por ser una gran campaña nacional que se ha marcado prácticamente por todo, se ha empapado prácticamente de problemas nacionales que en muchos casos, hombre, nos afectan como ciudadanos españoles, pero no en el ámbito territorial donde se tiene que desenvolver nuestras instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que creo que, como ahora vendrán montones de análisis políticos, sabremos, primero, ¿apretó el botón Alfonso Fernández Mañueco en el momento más adecuado? Segundo, ¿en qué medida el hecho de que la campaña se haya hecho nacional de una manera absoluta, y no hay más que ver el despliegue de medios de comunicación de toda España que tenemos aquí, que es que el otro día me contaban que hasta hay emisoras catalanas que están en León para ver cómo se produce el fenómeno del leonesismo? Quiero decir que vamos a tener que analizar seriamente si el hecho de que las elecciones sean o hayan tenido un tinte nacional han condicionado el resultado final de lo que hubieran sido unos comicios en Castilla y León. En cualquier caso, ¿creéis que Génova ha ayudado a Alfonso Fernández Mañueco? No, rotundamente no. No, por las intervenciones de Pablo Casado, de Isabel Díaz Ayuso. No, pero lo ha dicho perfectamente, es decir, es que Madrid no es Valladolid. Y es que además, yo no vamos que preguntar, y todos más o menos podemos intuir dónde está la respuesta. ¿Qué ha pasado desde que comenzó la campaña electoral para que el Partido Popular saliese con unas expectativas de rozar la mayoría absoluta? Porque esas eran las expectativas que ellos tenían. Aunque luego los demás dijésemos, ojo, que partimos de 29 a 40 o 41 es mucho subir. Pero partía con esas expectativas y ya la última semana hemos ido cambiando y ya casi era, bueno, vamos a salvar los trastos subiendo, pero a ver si llegamos a 33 en el mejor de los casos. El primer error es disfrazarse de cazadores e ir a visitar granjas por Castilla y León, identificando Castilla y León con las granjas, que son muy importantes, que es muy importante el medio rural. Hoy he estado precisamente en el medio rural para ver qué se respiraba. Bueno, pero ahí también fue debido al ministro de Consumo. Quiero decir que eso no, al fin y al cabo no estaría preparado. Yo, la mayor parte de mi vida, he estado en Castilla y León, no he tocado nunca una vaca, no he tocado nunca una oveja, y lógicamente entiendo que el campo es importante. ¿No que tienes pueblo, campo? Deduzco, bueno, ¿no? tengo pueblo alrededor de la ciudad, pero no tengo pueblo, pero como yo hay mucha gente que ha vivido en Burgos, que ha vivido en Salamanca, que ha vivido en Valladolid, en Palencia, y que, pues por las circunstancias de la vida, pues no ha tenido contacto con el mundo rural. Claro, no nos identificamos con unos señores que vienen desde Madrid, que se paran en las rozas a comprarse la ropa de caza y que se suben en un tractor. Dices, esto va a ser la campaña electoral que nos va a representar. ¿Dónde están las propuestas para Castilla y León realmente? Estamos hablando... Yo creo que además en el primero de los elementos que se introdujo en la campaña, que fue el caso de las declaraciones de Garzón, al final actuó más como un cebo que como un elemento dinamizador del voto del Partido Popular, porque lo que era una crítica a la calidad de la carne acabó convirtiéndose en el debate que interesaba en este caso a Izquierda Unida y a Unidas Podemos, que es el de si macrogranjas sí, macrogranjas. Hombre, veremos luego los resultados, pero trampa. Quizás sí que ha sabido rentabilizar esa polémica más Unidas Podemos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dan los resultados. El caso del Partido Socialista, también con mucha presencia de ministros. Pedro Sánchez ha venido hasta 5 Es que ese es el dato, es que son todos los partidos los que han caído en esa red. No es el PP, hemos empezado hablando del PP y hemos introducido, pero yo creo que es que han sido todos. Estamos igual. La primera parte de la campaña, Tudanca estaba completamente desaparecido. Solo veíamos ministros, solo se hablaba en clave nacional, por supuesto. Costaba mucho. Es que los que trabajamos en los medios de comunicación, había veces que decíamos, es que nos estamos olvidando que tenemos un candidato autonómico, porque todo era un ministro, el presidente del gobierno, un secretario general. Entonces, él también ha estado difuminado. Yo creo que ahí se ha cometido el mismo error. Hemos ido todos al mensaje nacional y nos hemos olvidado del mensaje autonómico. Porque el representante autonómico no tiene el suficiente carisma como para liderar esa campaña, que pueda ser el problema también. El carisma de cada uno de los candidatos, que lo hemos visto en el debate y lo hemos visto a lo largo de la campaña, que no terminan de transmitir. Porque igual que decíamos que Mañueco se repetía, ¿cuántas veces ha dicho Tudanca? Es que el Partido Popular lleva 35 años gobernando y lo que quiere esta comunidad es cambio.
Pero habrá que mirar las cosas con perspectiva, que es como yo creo que se deben ver. Cuando estamos en el momento de recibir los datos, podemos hacer unos análisis de prisa, pero yo os invito a que hagamos una referencia, porque estas elecciones han vivido muchísimo de las encuestas. Yo no recuerdo ningún proceso electoral, y mira, desde luego en Castilla y León, por supuesto, pero casi en toda España, donde hayamos visto tal número de encuestas. Y sin embargo, todo tenía un ritmo y todo tenía un rumbo hasta que apareció el CIS. El CIS fue como un elemento catalizador, dinamizador, estaba claro. ¿Tú crees que sí que ha servido para espolear, incentivar al militante y al votante del Partido Socialista para que vaya a votar? Y los resultados de esta noche nos permitirán comprobar si era verdad que el CIS había acertado más o menos como en las pasadas elecciones, o como parece que señalaban los últimos trackings que manejaban los partidos políticos, la cosa no está tan clara. Yo creo que era una tendencia también, ¿eh? Cuando salió el CIS, pero no una tendencia, hombre, se agravó más, pero ya venía una tendencia de atrás. Monse, puede ser decir que el Partido Socialista parte de 24 y puede subir hacia 25, 26, 27, pero no que de repente parte de una clara posición de pérdida a una clara posición de pero victoria. Es que eso es un juego. Claro que es un juego. Claro. Porque se modifican los números. Por ejemplo, Ciudadanos, si le están dando 0, 1, 0, 1, el que va a votar y ve la papeleta de Ciudadanos dice, voy a tirar mi voto, voy a buscar un voto más útil. Ahora, si ya le dan 2 y 5, quizá el que se identifica con Ciudadanos dice, si pueden tener 2 representantes, pues vamos a intentar que se mantenga este partido. Y lo mismo sucede con el Partido Socialista. En caso contrario, y como he ido hoy al mundo rural, lo tengo de primera mano. Cuando dices ir al mundo rural, ¿a qué te refieres? Bueno, un pueblo aquí cerca. Vale. Que haya alguna no sé si es lo más representativo, un pueblo del Alfoz. ¿Hay alguna vaca y ovejas? Vale, creo que no. Pero vaca... Pues como lo que lo mire Sanidad, porque si es medio urbano, la cosa puede tener por otro lado. Es que yo no he ido. Pero bueno. ¿Y qué has detectado en el medio rural, como dices? Pues que no había mucha identificación ni ganas de ir a votar. ¿Y esto qué beneficia? Cuando alguien se sitúa de las papeletas y ve una que pone España vaciada. Ya ha habido voto de castigo en las últimas elecciones al Partido Popular y al Partido Socialista, que fueron, bueno, más en 2015, hacia Podemos y hacia Ciudadanos. Cuando Podemos y Ciudadanos tampoco demuestran que sean realmente el cambio, y ves una papeleta con la E al revés, dices, España vaciada. Pues vamos a votar a estos, que a lo mejor, quizá no en este pueblo donde he estado yo hoy, pero en otros pueblos sí que dicen, algo harán por nosotros. Bueno, está claro, el PSOE ganó las últimas elecciones en 14 de las 15 localidades más pobladas de Castilla y León, y tengo por aquí el dato, el PP sacó el 54% de los votos en todos los pueblos. Luego vamos a conectar con las distintas sedes de los partidos. ¿Quién creéis de todos los partidos en liza, de los que se presentan a estas elecciones autonómicas, que están más tranquilos a día de hoy o en estos momentos? Vox. Hay más, hay más. Sí, bueno, Soria ya, por ejemplo. Soria ya va a ser la gran atracción de la noche. Yo creo que casi más que Vox. Decías tú que había compañeros de medios de comunicación en León y en Soria. Algunos han descubierto Soria, por fin. 50 medios de comunicación, esta mañana cubriendo la votación de Ceña. Sí, y ahí hay un problema, porque hay quien sigue identificando a UPL con la España vaciada. No tiene nada que ver con la España vaciada, como tampoco tiene que ver por Ávila con la España vaciada. Estamos hablando de cosas completamente ya aprovechando distintas. la dinámica, pues se suman. Porque ¿veis posibilidad de que tenga algo de representación, al menos un escaño, a la España vaciada, en esas circunscripciones donde se presentan, que son 4, si no contamos Soria ya, que se hablaba de Burgos, ¿alguna encuesta le ha dado algo a Burgos? Yo creo que hay un claro mensaje en la movilización del voto en Burgos en la recta final de la campaña electoral, porque la presencia del presidente del Gobierno, no prevista, la presencia de Pedro Sánchez, de alguna manera es que algún escaño debía estar bailando, según me habían comentado a mí, y debía estar por ahí la cosa. Bueno, es verdad que tanto Partido Popular como Partido Socialista se la juegan fundamentalmente en el tercer escaño, en el caso de Soria ya, en el tercer escaño posible, si es que es así, de la UPL, y veremos a ver si consigue un segundo escaño por Ávila. Esos son escaños que bailan y que restan a los partidos mayoritarios, ¿no? Totalmente. En cualquier caso, otro análisis para posteriori. El mensaje que se manda con los resultados de estas fuerzas localistas y particularmente con el caso de Soria, que es una fuerza que tiene una trayectoria, una larga trayectoria. Los partidos mayoritarios van a tener que afinar mucho las cosas a la vista de estos resultados y vamos a ver también el juego que dan en el Parlamento. Es decir, porque también puede generar una frustración muy grande en sus propios votantes. El hecho de que no puedan conseguir todo lo que, durante esta campaña... Bueno, un poco va a ser esa la clave. También, de todas formas, como hemos repetido muchas veces, nada tiene que ver Soria ya
que es bueno, pues una plataforma muy consolidada que lleva muchos años trabajando, que incluso es un poco transversal a nivel ideológico con lo que puedan ser estas otras plataformas de la España vaciada, no tiene nada que ver. Aquellos que estaban en Ciudadanos, en Medina del Campo y en otros pueblos que rompieron con Ciudadanos han dicho, ¿qué hacemos ahora? Que nos vamos a quedar sin opción política. Parece que podemos encajar en esto de España vaciada. Pues vamos a ver qué sale. Claro, el que va a votar realmente pues lee la papeleta y no sabe quiénes son, pero pues hay mucho oportunista en política, se va moviendo y están en un partido, se van a otro y ahora pues hay una plataforma en la que pueden recaer y prueban suerte también. Decías, Luis, que, bueno, por supuesto que el titular va a ser quién gana las elecciones, quién puede gobernar, si es que, bueno, a las 9:30 de la noche se puede ya vislumbrar cómo va a ser ese gobierno, el nuevo gobierno de esta nueva legislatura, pero un segundo titular sería quizá Soria ya, ¿no? Si consigue esos 3 escaños que dan algunas encuestas, porque sería realmente noticioso pasar de nada, porque nunca se habían presentado unas elecciones, a conseguir de golpe 3 escaños. Eso es algo histórico. También hay que tener en cuenta que es una plataforma que lleva mucho tiempo funcionando, no es algo que haya aparecido ni haya tenido que improvisar nada, sino que ha tenido sino que ya viene preparándose durante mucho tiempo. Son las 8 en punto. Ahora mismo son las 8 en punto de la tarde, se cierran las urnas, la decisión ya está tomada y nos vamos a ir en breve a un colegio electoral para ver ese momento. Estamos ya en un colegio para ver, bueno, ese punto de inflexión que marca el cierre de las mesas electorales y el comienzo del recuento de votos. Estamos en el colegio Martín Chico de Segovia. Bueno, ya no se puede votar, ahí han cerrado las puertas. En unos minutos imagino que, bueno, pues que abrirán las urnas y empezarán ese recuento de votos. No sé, se ha dicho mucho estos días de posibilidad de repetir elecciones si hay un empate técnico, si no se llega a un gobierno tanto de izquierdas como derechas. ¿Lo veis posible en estos momentos? Que Dios en su infinita misericordia no lo quiera. Pero eso es una cosa que pedimos tú y yo, Monse, como periodistas que somos, que ya hemos trabajado bastante. Pero ¿no? yo no lo descartaría, ¿eh? Yo no lo descartaría porque, salvo que sumen todas las fuerzas de izquierda con los partidos localistas, si lo que se produce es lo que más se está diciendo en estos días en función de las encuestas, que es un Partido Popular Vox que puedan formar gobierno, ahí va a haber una negociación a cara de perro. Es que Vox no va a regalar sus votos. Exactamente, eso va a ser terrible. Primero y va a depender también de los que saque. Si saca 13, 12, 11, pero como suba de 13 y alguna encuesta le daba más de 13, se lo van a poner muy difícil. Claro, pero el debate ahora mismo es Vox, bueno, parece que tiene la intención de no entrar en el gobierno, así lo ha dicho Santiago Abascal varias veces, el propio Gallardo, que solamente van a marcar políticas para ese acuerdo de gobierno con el Partido Popular si finalmente dan los números. Pero claro, ante un resultado muy abultado de Vox, no se entenderían, entiendo que los electores no entenderían que el partido al que han votado con esa gran representación no decidiera dar el paso de gobernar, ¿no? Si Vox entra en el gobierno, se le acaba la estrategia, porque tiene que empezar a tomar decisiones, responsabilidades, y yo creo que a Vox, hasta las elecciones nacionales de dentro de 2 años, no le interesa entrar en ningún gobierno porque le está yendo muy bien esta estrategia. No hay desgaste, no tienen ni candidato realmente. Pero va a tener muy difícil justificar que claro, si tiene que apoyar a un gobierno con la horquilla que José Luis nos va a contar inmediatamente, aunque sea la horquilla máxima, si es muy difícil que pueda justificarse. Claro, es que lo cómodo es estar ahí. Perdóname, Monse, porque tan inmediatamente como que es ya. Alejandra Abad ya tiene los datos de esa primera encuesta de GAT3. No son encuestas a pie de urna, son tracks que se han ido haciendo estos días. ¿Qué tenemos, Alejandra? Sí, José Luis, tenemos que aclarar efectivamente que no son encuestas a pie de urna, sino que son trackings, es decir, para que ustedes lo entiendan, son unas encuestas que se han venido realizando a lo largo de la última semana, se ha elegido a un grupo de personas y se les ha venido preguntando durante esos días. Probablemente, a lo mejor, ustedes han recibido algún tipo de llamada, pues respondía a eso. Vamos ya con ese primer tracking realizado por, vamos a verlo en pantalla. Lo estamos viendo en Faldón, a ver si es posible. Vale, de acuerdo. Es el tracking realizado por GAT3 para ABC y como ven, el Partido Popular sería el ganador de las elecciones con una horquilla de 31-33 procuradores. El Partido Socialista obtendría entre 26 y 28. Vox, tercera fuerza, con entre 11 y 13 procuradores. Unidas Podemos con entre 1 y 3. La Unión del Pueblo Leonés subiría hasta los 3 procuradores. Soria ya obtendría 3 procuradores, Ciudadanos se quedaría con 1 y por Ávila conservaría el que tiene actualmente. Como decimos, es un tracking realizado por GAT3 para ABC y COPE. Y tenemos otro más.
El de Sigma 2 para El Mundo también están viendo esos resultados, que también, como el anterior, da la victoria al Partido Popular. Obtendría una horquilla de entre 30 y 32 escaños. El Partido Socialista entre 28 y 31. Tercera fuerza, aquí también se confirma la entrada de Vox como tercera fuerza, que podría conseguir hasta 12. Unidas Podemos entre 2 y 3. UPL, la Unión del Pueblo Leonés, obtendría hasta 3. Soria ya irrumpiría en el Parlamento Autonómico con hasta 3 representantes. Ciudadanos reduciría su representación a 1 y por Ávila conservaría el único representante que tiene hasta el momento. Son, como les decimos, los resultados de unas encuestas, unos trackings, encuestas, sondeos continuados que han realizado estas dos empresas, K3 y Sigma 2, y que acabamos de conocer. Y sumamos una más, la que ha realizado Sociométrica. Como ven, casi los datos nos arden en las manos. También victoria para el Partido Popular con entre 30 y 33 escaños, el PSOE con 26, entre 26 y 28, Vox entraría como tercera fuerza con hasta 13, Unidas Podemos obtendría 3, la Unión del Pueblo Leonés en este caso se movería entre 2 y 3, por Ávila conservaría el escaño que tiene actualmente, y en el caso de Ciudadanos estaría ahí oscilando entre un escaño o quedar fuera del hemiciclo. Son los sondeos que acabamos de conocer, esos trackings que se han realizado en esta última semana, donde ya saben que no era posible publicar encuestas. Pues bien, estas empresas demoscópicas les han estado llamando a casa a algunos de ustedes, han ido testando su opinión y a medida que pasaban los días iban actualizando sus datos, y como resultado de eso nos encontramos esos trackings. Vamos a ver de qué situación venimos, porque esos son los sondeos, unos primeros sondeos antes de conocer el escrutinio, pero esta es la situación en la que actualmente nos encontramos, la situación que emanaba de las elecciones del año 2019. Como ven, prácticamente todo el mapa de la comunidad está pintado de rojo, son las provincias en las que había ganado o ha ganado el Partido Socialista en las elecciones de 2019. Únicamente el Partido Popular había ganado en Ávila y había ganado en votos, que no escaños, en el caso de Salamanca, donde estaba empatado el Partido Popular con el Partido Socialista. En el resto de provincias, victoria del Partido Socialista. Pues Alejandra, muchas gracias. Todo hace indicar que ese mapa va a cambiar completamente de color. Son bastante coincidentes las tres encuestas, tanto la de Sigma 2 como la de K3 como la de Sociométrica. Todas coinciden en que el Partido Popular y Vox podrían gobernar, le dan los números, 42-43 más o menos es la horquilla, son 41 los parlamentarios que necesitarían para esa mayoría absoluta. El PSOE se quedaría como la segunda fuerza parlamentaria. Vox irrumpiría con 12 en algún caso, creo que es en la de Sigma 2, en la de K3 Vox tendría también entre 11-12, 11-13 en Sociométrica, Metroscopia también veo por aquí que tienen 12. Bueno, si esto es así, no entraríamos en eso que decías tú de repetir las elecciones, sino que ese pacto entre Partido Popular y Vox parece que es a lo que está abocado, ¿no? En la aplicación oficial del seguimiento de datos hay una opción que se llama Mis Cortes, que permite hacer un pacto, una especie de pacto. Todo lo haremos también en Castilla y León Televisión, ¿eh? Vamos a hacer varios supuestos. Que va a ser bastante útil. José Luis, no repetimos elecciones si llegan a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, claro, por supuesto. Es la responsabilidad mínima que hay que pedirle a los señores políticos, porque si no, se que la no vuelvan muchísimo a someter a una tensión similar a la Luis, sociedad. hay una clave en todo esto muy importante. Es verdad que Alfonso Fernández Mañuco, cuando se le ha preguntado por los pactos con Vox, no ha querido decir nada. Él siempre repite, mi pacto es con los ciudadanos de Castilla y León. Pero en muchos medios nacionales, fuentes de Génova, no podemos decir quién está ahí detrás, pero fuentes de Génova decían que nunca iban a pactar con Vox, que antes repetirían elecciones. Esto ha salido en medios como ABC, como El Mundo, incluso como pero eso es en clave nacional, estamos otra vez volvamos a lo que estábamos claro. hablando antes. Si hoy estuviéramos hablando de las elecciones en Castilla y León, exclusivamente, sin esa, comillas, contaminación nacional que hemos tenido, estaríamos diciendo que un partido que lleva 35 años gobernando ha mejorado los resultados de las pasadas elecciones, lo ha hecho en un tiempo tan difícil como la pandemia. El partido que estaba en la oposición ha perdido posiciones, estoy hablando sobre la relación de los sondeos. Es verdad que Vox irrumpe con fuerza y capitaliza la desaparición de Ciudadanos, por decirlo de alguna manera. Y estaríamos hablando de alguna manera de que el Partido Popular aguanta, resiste y, sin embargo,
lo estamos viendo todo de otra forma completamente diferente, porque al final... Luis, porque estamos viendo una encuesta nueva que es la de Metroscopia para La Sexta. Vamos a ver ahí también los resultados. Bueno, muy similar, el Partido Popular en una horquilla de 29 a 31 escaños, el Partido Socialista 27-29, Vox 13-16. Bueno, digamos que esta es la que más procuradores le daría al partido de Santiago Abascal, de García Gallardo en este caso. 3 para UPL, 2-3 para Podemos, 2-3 para Soria Ya. Y Ciudadanos, igual que en la última encuesta también de Sociométrica, se queda entre 0 y 1. Puede estar Francisco Igea fuera del Parlamento según algunos sondeos. Y en esta encuesta estaríamos hablando de, si cogemos la parte alta de la horquilla y la parte baja de la horquilla, PP-PSOE, hablaríamos de un empate técnico, ¿eh? Eso es. Mira, en esta situación sí que se daría. Lo que está claro es que Soria Ya en todas les dan 3. 2-3. UPL también le da 2-3. Soria Ya y UPL parece es una gran victoria, desde luego, para los partidos más pequeños, ¿no? Sí, está claro, porque dependiendo de cómo sean los pactos y el resultado final, Soria Ya podría incluso entrar en el gobierno. Lo que es un hecho, yo insisto, es que ahora es verdad que lo importante es primero conocer los datos, que se ratifiquen estos y los tengamos. ¿Que se producen estos datos? Pues yo insisto, es decir, a mí me parece que es verdad que el Partido Popular no ha obtenido lo esperado, pero también es verdad que el Partido Popular ha ganado las elecciones, que de alguna manera Mañueco va a poder exhibir que a él le han respaldado, es decir, si estamos hablando de datos absolutos, los castellano-leoneses han apoyado a Alfonso Fernández Mañueco en su convocatoria y el Partido Socialista tendrá que empezar a analizar un poco qué tiene que hacer para llegar a gobernar esta. Perdona, Luis, porque nos vamos a ir ya a cada una de las provincias, vamos a irnos a cada una de ellas, a ver qué se juega en las 9 provincias de Castilla y León y dónde están las claves en estas circunscripciones. Alejandra. Tenemos ya preparados a nuestros compañeros de Valladolid, Ávila, León y Soria. Ahí les tienen a todos. Les vamos a preguntar a ellos cuáles son las claves, lo que se juegan en estas elecciones. Empezamos por Valladolid, que es la circunscripción de mayor tamaño. Enar Valerio, cuéntanos. Aquí una de las formaciones que más se la juega es Podemos, porque su líder, Pablo Fernández, es la tercera vez que concurre a las elecciones. En las 2 pasadas ocasiones lo hizo por León, donde en 2019 estuvo a punto de no conseguir el escaño, pero en esta ocasión ha decidido presentarse por Valladolid, donde en esas mismas elecciones no obtuvo ningún escaño. Quien también se la juega en esta noche aquí en Valladolid es Ciudadanos, a quien, como decís, las encuestas dan un importante descenso en el número de votos. Valladolid es la provincia donde en 2019 obtuvieron mayor número de escaños, 3, pero en esta ocasión, en esta noche, tienen que ver si son capaces de conservar al menos el escaño de su líder, Francisco Igea. Gracias, Enar. Vámonos hasta Ávila. Patricia Carrera, una de las cuestiones que tendrá que despejarse esta noche es qué sucede con Por Ávila. Estuvo en el relato de la convocatoria adelantada de las elecciones, pero tendremos que ver si mantiene o incluso aumenta su representación en las Cortes. Eso estamos pendientes porque aquí en Ávila están en juego 7 procuradores. Si echamos la vista atrás, en 2019 PP obtuvo 3 escaños, el PSOE 2 y esos no parece que vayan a perderlos, según las encuestas que ponen las mayores dudas en los 2 restantes. Uno de ellos ansía recuperarlo, el Partido Popular, y con ello un 4º procurador que históricamente ha estado en su mano, pero vemos como Por Ávila, como decías, Alejandra, se presentaba a las elecciones convencido de que mantendría su representación e incluso la ampliaría a 2 escaños. De todas formas, eso no lo tienen muy claro los sondeos, que como venís contando hablan también de esa irrupción con fuerza de Vox en el Parlamento Autonómico, también en Ávila, frente a la pérdida de representación que recogen para Ciudadanos por esta provincia. Por lo tanto, en resumen, son 2 los sondeos que generan mayores dudas y que podrían repartirse entre PP, Por Ávila y Vox. Eso sí, todo puede pasar hasta el escrutinio final, después lo veremos. Después lo veremos, claro que sí, Patricia. Nos vamos hasta León, Thais Lozano. Ahí la Unión del Pueblo Leonés aspira a conseguir los mejores resultados en 20 años, aprovechando esa ola leonesista que se puso en marcha antes de la pandemia. Sí, aunque la provincia de León ha perdido 11.000 electores desde los últimos comicios de 2019, continúa eligiendo el mismo número de procuradores. Son 13, es la segunda provincia que mayor número de representantes elige, por detrás de Valladolid. Como dices, la peculiaridad aquí en la provincia de León es la Unión del Pueblo Leonés. Es una de esas 11 fuerzas políticas que se han presentado, entre las que los leoneses han votado hoy. Es un partido que ha experimentado un auge en los últimos tiempos y que confía en recuperar resultados similares a los que obtuvo hace 2 décadas. Los mejores
mejores resultados de su historia y pasar del procurador que obtuvo en los últimos comicios y llegar incluso hasta los 3. Luis Mariano Santos confía también en poder tener un grupo parlamentario propio. Eso dependerá de lo que ocurra con el resto de formaciones políticas, sobre todo con aquellas que obtuvieron representación en 2019, con PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, y también del posible auge de Vox. Dentro de 45 minutos más o menos empezaremos a tener a lo mejor alguna pista, alguna respuesta a esas cuestiones que vais planteando. Nos vamos hasta Soria. Fernando, Orde es la provincia, la circunscripción más pequeña, y allí se espera qué papel va a jugar esta noche y en esta legislatura Soria Ya, si consigue entrar en el Parlamento, hacer historia emulando a Teruel Existe, que es su referente. Sí, expectación ante lo que puede suceder aquí en Soria, pendientes de los resultados electorales, de saber lo que han votado los sorianos y las sorianas, de si se da la vuelta al tablero político en la provincia menos poblada de España, donde están en juego, recordemos, 5 de los 81 procuradores de las Cortes de Castilla y León. También la irrupción de Soria Ya, si se cumplen las encuestas, puede dejar tocado al bipartidismo en la provincia, a PSOE y a PP, que hasta ahora se han estado repartiendo los escaños. Otra incógnita por despejar también es si los 2 o 3 procuradores que todas las encuestas dan a Soria Ya resultan o no decisivos para la investidura del próximo presidente de la Junta. De momento, la agrupación de electores parece que se convierte en la opción favorita, preferida y protagonista además de este 13F aquí en la provincia de Soria, y obtendría la mayoría, la confianza mayoritaria de un electorado sin duda que está bastante desencantado con la clase política. Gracias, Fernando. Bueno, pues estos han sido nuestros compañeros con las claves que nos han expuesto desde Valladolid, Ávila, León y Soria. Volveremos con ellos y, por supuesto, sumaremos al resto de provincias. José Luis, ahí en la mesa, ya habéis visto las claves que ellos plantean. Algunas ya tendrían respuesta ahora con esos sondeos, pero claro, son sondeos. Hace falta que las urnas hablen, ¿qué es lo que cuenta? Hay que ser muy cautos, Alejandra, es verdad. En los sondeos es verdad que nos están dando unos resultados muy parejos, muy similares. El Partido Popular ganaría estas elecciones con una media de 32 escaños, necesitaría a Vox para poder gobernar. Ya veremos si va a ser un pacto de investidura o sería un pacto de gobierno. Y lo que hemos estado viendo, este resumen que nos ha hecho Alejandro por las diferentes provincias, sobre todo aquellas donde los partidos locales son tan importantes como el caso de Ávila, de Soria y de León, es que hay dos partidos, Soria Ya y UPL, que van a crecer mucho, que van a ser claves, no sabemos si decisivos en un futuro gobierno, pero desde luego que van a irrumpir en el Parlamento autonómico. Sin embargo, no sé si tenéis la sensación, yo al menos así la tengo, que por Ávila se desinfla, porque todos los sondeos le dan un escaño, ninguno le da 2, que yo sepa, ahora mismo. Ávila, ellos hablaban incluso de grupo parlamentario. Bueno, por unas circunstancias muy concretas. En el momento en el que surge por Ávila, pues pudo haber gente que simpatizó con ese proyecto, pero va pasando el tiempo y no tiene mucho sentido. Bueno, y que puede ser Vox el que haya arañado también esas expectativas, ¿no? También, pero no tiene mucho sentido. En estas circunstancias, además, en general, se trata de buscar un voto útil, y el voto de por Ávila, al no identificarse tanto como un partido de la España vaciada, es una iniciativa personal prácticamente, pues esto hace que cuando se busca el voto útil pues pueda ir hacia vos, pueda ir hacia... Estamos hablando de por Ávila, un partido, Luis, que... No, pero es política de bloques. Yo creo que aquí, yo estoy de acuerdo con Sergio, yo creo que es más política de bloques. Es decir, cuando tú tienes una situación en la cual puede parecer que la gente de tu área puede tener más necesidad, funciona el voto útil. Es decir, yo no termino de ver que en una de esas carambolas hipotéticas que se hiciera todo, pues por Ávila pactara o llegara a un acuerdo con una fuerza, por ejemplo, con Unidas Podemos, porque luego iba a tener un coste electoral altísimo para ellos. Decías tú antes que nunca antes habíamos visto tantas encuestas. Tenemos una nueva, la DNC Report, para el diario La Razón. Ahí vemos el resultado en las pantallas. 33-35 para el Partido Popular, 27-28 para el Partido Socialista, 11-12 Vox, 2-3 UPL, 2-3 Podemos, 1-2. Esta es la que peor resultado le da a Soria Ya, y uno por Ávila. Soria Ya,
Monse, o por Ávila, que también hablábamos antes. Él decía que, bueno, que es un tema de casi de rencillas, ¿no? Sí, pero al final por Ávila es un partido que ha decisión. defendido también una situación de una provincia, de un victimismo y de una situación compleja para una provincia que lleva reivindicando durante muchos años infraestructuras sanitarias. Me extraña por eso ese dato, ¿no? Sí, es verdad que por Ávila nace de una escisión del PP, es una escisión del PP, ni más ni menos, pero sí que es verdad que su discurso en el Parlamento, en las Cortes de Castilla y León, ha sido siempre la defensa a ultranza de Ávila. Y no se nos olvide por qué estamos aquí, porque estamos en unas elecciones autonómicas adelantadas. Que no voy a decir que por Ávila fueron los culpables, ni mucho menos, pobres, pero sí de ahí vino todo. Quiero decir, el desenlace fue la falta de acuerdo entre por Ávila y el Partido Popular, que no Ciudadanos, para llevar a cabo un presupuesto para este año. Y es una duda que he tenido siempre, Monse, os la traslado. Si el elector, el votante de por Ávila, vio en esa ruptura del pacto para los presupuestos con el Partido Popular y con Ciudadanos y el hecho de que se convocaran posteriormente las elecciones una derrota de este partido, o todo lo contrario. Claro, pues fíjate, a tenor de las encuestas también se da no nos da la razón, por lo menos en mi caso yo lo pensaba así. Yo creía que por Ávila podía tener más votos o más seguidores precisamente porque el discurso suyo podía ser: vamos a unas elecciones, se ha roto el pacto de gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos precisamente porque no han querido acceder a todas nuestras reivindicaciones, las de por Ávila, y entre esas reivindicaciones la radioterapia, hospital, un front X. Entonces, ese podía ser el argumento para precisamente que por Ávila subiese en porcentaje, en votos, no sé claro, si en escaños. Si os acordáis, en el tema de los presupuestos, una de las cosas que más se criticó desde un punto de vista genérico era que en las enmiendas que presentaba por Ávila había no sé cuántos frontones, que eran una cuestión que tú decías, pero bueno, ¿esto cómo es posible? Ha generado el hecho de pabellones cubiertos. Pabellones cubiertos. Pabellones cubiertos en muchos municipios. En muchos municipios. Ha generado frustración eso y has dicho, no tiene mucho sentido, no tiene mucho valor, a lo mejor nos viene de otro lado. No lo sé, yo no conozco sociológicamente Ávila, pero sí que pienso que es un peligro el que llenemos un Parlamento autonómico, unas Cortes Generales, de gente que en un momento determinado, de grupos políticos que en un momento determinado tiren cada uno de la esquina de la manta, sin olvidarse de que la esquina de la manta, si tú tiras, termina por romperse y no acaba cumpliendo la función que tiene que tener una manta, que es tapar en un momento determinado. Y el símil a lo mejor no es el mejor posible, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente. Bueno, en cualquier caso, ese riesgo que muchos planteaban estos días de que se pueda fragmentar la comunidad por tanto partido local, con los resultados que estamos viendo en estas encuestas, los partidos locales de momento no serían tan decisivos, ¿no? De momento. Vamos a ver los resultados. Pero no se nos olvidemos que Soria ya ha partido de 0 a 3 directamente, con 5 escaños. O sea, es la primera fuerza política de la provincia. Pero la situación de Soria es muy diferente al resto de provincias de Castilla y León, porque Soria y Teruel han sido siempre las grandes marginadas. Soria es la única ciudad a la que no se puede llegar por una autovía y hay ciertas circunstancias que hacen que sea muy diferente la situación a lo que pueda ser estas plataformas en Valladolid o en Burgos, donde realmente ni tienen tradición ni han tenido recorrido. Pues de momento, Sergio, son 3 los escaños que le dan casi todas las encuestas. Son 5 procuradores los que tiene esta provincia. Veremos a ver cómo se distribuyen los otros 2. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos con más datos, conexiones en directo con más provincias y con las sedes de los partidos. No se vayan.